Listo, buenos días. Hoy les vamos a exponer un caso clínico sobre exudado. Los integrantes somos Samuel Leonardo Martínez, Valentina Jaimes, Dailer David Delgado y mi persona Angie Maciel Velasco. Buenos días. Para comenzar con la exposición vamos a hablar un poco sobre lo que es un exudado. Entonces, un exudado es un líquido extravascular que presenta una concentración elevada de proteínas y contiene abundantes restos celulares. Su presencia implica aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos pequeños, estimulado por algún tipo de lesión tisular y por una reacción inflamatoria en curso. Entonces, dicho esto, pues se habla de que un exudado se forma en la inflamación debido a que lo que causa es que la permeabilidad vascular aumente por el incremento de los espacios interendoteliales, lo cual se va a explicar en un momento en la imagen vista en pantalla. También pues es importante saber que los exudados se localizan en más de un solo lado y pues se observa un incremento de la permeabilidad vascular, lo cual se acabó de decir, y esto, pues, como se dijo, se da debido a un proceso inflamatorio o neoplásico o por desórdenes obstructivos de los fluidos linfáticos, que lo que va a causar es que haya una acumulación de proteínas. Bueno, como se dijo anteriormente, un exudado se forma en la inflamación debido a que la permeabilidad vascular aumenta por el incremento de los espacios interendoteliales. Aquí tenemos la imagen B y pues bueno, el aumento en la permeabilidad vascular permite que el líquido y las proteínas plasmáticas abandonen los vasos sanguíneos. Y este proceso es denominado exudación y todas las sustancias que salen de los vasos y entran en los tejidos se denominan los exudados. Bueno, ahora voy a hablar de la producción de exudado. Pues el exudado deriva del líquido que se fuga de los vasos sanguíneos y es muy parecido al plasma sanguíneo. El líquido se filtra desde los capilares hacia los tejidos corporales a un ritmo que se encuentra, o bueno, que se determina por la permeabilidad de los capilares y las presiones hidrostática y osmótica, perdón, a través de sus paredes. La relación entre los factores pues, que determinan la cantidad de líquido que se fuga se conoce como la hipótesis de Starling. Y pues en general los capilares reabsorben la mayor parte, aproximadamente un 90% de la fuga. La pequeña cantidad que vendría a no reabsorberse, que es un 10%, se devuelve a la circulación central a través del sistema linfático y pues todo esto generaría en consecuencia una situación de equilibrio. La fuga que procede de los capilares se encuentra o se equilibra con la reabsorción y el drenaje de líquido. Bueno, continuando, hablaré sobre las heridas. Entonces, en una herida, como ya sabemos, la lesión inicial va a desencadenar inflamación, que pues esta es una de las primeras etapas del proceso de cicatrización. Entonces, los mediadores que intervienen en esta inflamación van a aumentar la permeabilidad capilar para que los elementos de la serie blanca, es decir, los glóbulos blancos, puedan migrar y los vasos sanguíneos permitan la salida de más líquido. Ahora, ¿qué va a pasar con el exceso de líquido? Que este va a penetrar en la herida y va a formar la base del exudado. Entonces hay que tener en cuenta que en una herida en proceso de cicatrización, la producción de exudado generalmente se va a reducir con el tiempo. Ahora, por lo contrario, si esta herida no se llega a cicatrizar, entonces vamos a ver que la producción de exudado puede persistir y ser excesiva debido a la existencia continua de, digamos, procesos inflamatorios. Por otra parte, en las heridas de proceso de cicatrización, el exudado parece que puede favorecer la cicatrización de varias maneras, incluida la estimulación de la proliferación celular. Entonces aquí tenemos unas MMP, que son las metaloproteinasas, que son proteínas que degradan la matriz extracelular, la cual ofrece soporte a las células. Entonces estas están presentes de forma inactiva. Pero pues cuando las heridas no cicatrizan según lo previsto y se convierten más bien en heridas crónicas, parece que el exudado tiene efectos opuestos y pues este exudado
contiene concentraciones elevadas de mediadores inflamatorios y las MMP, que son las metaloproteinasas, de las que les hablé anteriormente, están activadas. Ok, bueno, entonces, a manera de complemento, cuando nos enfrentamos ante un exudado o un caso clínico, pues que presenta las características de un exudado, pues tenemos una producción elevada, pues nos va a significar o va a ser indicativos de procesos patológicos subyacentes, como por ejemplo una infección u otros factores que vemos en la tabla 2, como el colesterol de total en el líquido pleural mayor a 1,16 milímetros por litro y así sucesivamente, ¿no? Podemos darnos cuenta de esos factores que los vamos a tocar a lo largo de esta exposición en el caso clínico, ¿no? Entonces, por el contrario, pues cuando nos encontramos en una producción baja en cuanto a un exudado, pues puede ser indicativo, en este caso, de un problema sistemático como la hidratación. Un ejemplo característico de esto, pues es frente a la presencia de úlceras isquémicas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un exudado, pues las causas más frecuentes son, ¿no? Por ejemplo, tenemos las neoplasias como el cáncer, linfomas y mesoteliomas, ¿no? En procesos, por ejemplo, paraneumónicos, tenemos la neumonía, ¿no? Lógicamente. Y en otras infecciones tenemos, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, las infecciones por parásitos, hongos y virus. En enfermedades inflamatorias autoinmunes, aquí encontramos la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistemático, em, el Sistémico, señora. porque sistemático es algo que se repite. Yo hago revisiones sistemáticas de la literatura, es decir, tengo un método para hacer esas revisiones y siempre va a ser el mismo. Pero cuando hablas de sistémico, quieres decir en todo el cuerpo. Ah, ok, profe, gracias, profe. Bueno, y también dentro de estas enfermedades inflamatorias autoinmunes tenemos la vasculitis, ¿cierto? Eh, También podemos presentar lo que es en los derrames pleurales postquirúrgicos, como bueno, el absceso subfrénico, la cirugía abdominal, síndrome de daño postcárdico. Bueno, son en fin las causas que nos pueden causar un exudado. Listo, siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces aquí tenemos lo que es un caso clínico. Esto se los leo o les parece si dejamos un tiempito para que lo lean y anoten las cosas importantes. Sí, por favor. Mejor el tiempo. Entonces lo dejo ahí. Hay unos criterios, porque según este caso clínico, pues ustedes tienen una mujer que fuma, es fumadora pesada, tiene antecedentes positivos de artritis reumatoidea, viene con un tratamiento amplio y llega con disnea de esfuerzo, molestias pleuríticas, tendrán que explicar qué son molestias pleuríticas, euneica, que es euneico, morfotipo cuscinoide, que es morfotipo cuscinoide, que es la abolición del murmullo vesicular, con presencia de nódulos reumatoideos, está hipóxica, tiene una PO2 de 67, o sea que le hicieron unos gases, discreta leucocitosis, factor reumatoide, Mantux fue negativo, y en la radiografía le ven un derrame pleural izquierdo, que fue confirmado mediante tomografía. Le hacen una toracocentesis diagnóstica con obtención de un líquido pleural de aspecto lechoso. Pero tengan en cuenta, por la diapositiva anterior, tengan en cuenta para orientarlos con el caso clínico, que aquí les están diciendo unas evaluaciones, unos valores que respaldan la clasificación de derrames pleurales. Así que
Seguramente, además de estos análisis que ya le hicieron previamente a su paciente, ustedes deben formular otros laboratorios. ¿Listo? Y esto que tienen ahí en esa tablita, que muestran como evaluaciones y la diferenciación de exudado, bueno, ahí lo dice, son los criterios de Light. Esos criterios de Light son los criterios con los cuales se hace la diferenciación si el paciente tiene un exudado o un trasudado. Listo, continuemos con el caso. Gracias. Bueno, ya ustedes apuntaron el caso clínico, entonces el grupo expositor, por favor, dele los otros datos a los pacientes. Aquí Vale. está. Gracias. Sí, Gracias. ya listo, profe. ¿No? Entonces, como usted nos habló al inicio, pues es lógico suponer, y por ejemplo en la imagen 1 tenemos una radiografía posterior del tórax que nos muestra un gran derrame pleural en la parte izquierda, ¿no? Entonces es lógico que ya nos encontramos ante un derrame pleural. Aquí en el caso clínico lo que vamos a buscar y vamos a averiguar es de qué etiología y cómo fue que nos causó este derrame pleural. Entonces lo que nosotros hicimos fue, pues, en primera instancia, solicitar un laboratorio bioquímico del análisis del líquido pleural, que tenemos ahí el laboratorio a mano derecha, y también, pues, y tenemos ahí en la figura 2 lo que es el líquido pleural de aspecto lechoso, que ya mi compañera le va a explicar en ese caso que ¿qué significa que este líquido tenga ese aspecto, ¿no? Y también un examen de citología. Listo. Bueno, ahora hablando sobre los laboratorios, como acaba de decir mi compañero, para el caso del líquido pleural de aspecto lechoso, pues es importante saber que pues este análisis bioquímico lo que va a representar es un aspecto turbio o, como se acaba de decir, lechoso, y este pues no se va a aclarar tras la centrifugación.
Ya partiendo pues desde este análisis, se puede correlacionar que su aspecto turbio con la presencia de las células o triglicéridos, lo que va a causar es, bueno, ahí todavía pues no se puede concluir con algo específico, pero ya hablando de este aspecto, se sugiere un quilotórax y presión de la linfa que contiene gran cantidad de linfocitos, triglicéridos y kilomicrones. Puede ser secundaria a una obstrucción del conducto torácico que puede ser por neoplasias, linfomas, granulomas o también puede ser por traumatismos quirúrgicos o accidental. Pues, además de todo esto, pues teniendo en cuenta que el líquido no se aclara después de la centrifugación, debido a esto, pues se descarta un empiema que pues es una acumulación de pus en el espacio pleural. Como podemos observar en los laboratorios, tenemos en los leucocitos 4600. eh, pues el número total de leucocitos en derrame pleural. Discúlpame, ¿estos laboratorios que estás mostrando acá son en sangre o de líquido pleural? Profe, ese es el análisis del líquido pleural. Bueno, devolvámonos 2 diapositivas atrás. Ahí. Miren lo que dicen los criterios de Light. Sí, esto es importante porque si bien lo que están diciendo ustedes con relación a la centrifugación y todo son conceptos que claramente tienen que conocer, a ustedes en su práctica les va a llegar, o sea, si a ustedes les llega un paciente así, ustedes tienen que pensar, primero, ¿es un exudado o es un trasudado? ¿Sí? La paciente claramente tiene una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? Ustedes ahí ya de alguna manera orientaron el diagnóstico y eso no quiere decir, están ustedes generando una variable confusora con el hecho de que ella es una fumadora pesada. ¿Me estoy equivocada? Sí, señora. Ahí el caso es saber diferenciar si fue por la persona por consumir cigarrillos, que en este caso vemos que es de manera, Pesada, es una o sea, fumadora pesada, sí, entonces ustedes están exacto. desviando la atención a que quizás O, sea de origen cancerígeno, ¿cierto? exacto, profe. O bien nos damos cuenta que la profe está, perdón, que la paciente está ante Ni una Dios lo quiera, yo enfermedad no. inflamatoria, que es la artritis reumatoide, ¿cierto, profe? Entonces nosotros lo Exactamente, que entonces vamos, eso es lo interesante porque ahí les están haciendo ustedes 2 planteamientos. Entonces, la variable confusora para ustedes en este caso es que la señora fuma. Y entonces ustedes se preguntan, uy, es que fuma como una chimenea. ¿Será que tiene un cáncer? Entonces allí, ¿qué será? ¿Un exudado o un trasudado? y ahorita con los análisis de laboratorio vamos a ir descartando cada una de eso, ¿vale? O porque también si ustedes se ponen a averiguar, los derrames pleurales son de etiología tuberculosa o también por artritis reumatoide. Entonces Muy nosotros bien. ya con los análisis vamos a ir descartando eso, ¿vale? Tengo una pregunta. ¿Le hicieron exámenes de sangre? No, profe, solo del líquido pleural. No, Creo que es el punto al que quiero llegar. Tómense 15 minutos para que les presenten a sus compañeros los exámenes de sangre. Porque miren, cuando ustedes están haciendo estos análisis, ustedes tienen que aplicar estos criterios. Y aquí el criterio le está diciendo, usted va a mirar la LDH del líquido pleural, en este caso, versus el líquido, la deshidrogenasa láctica del suero. Entonces, cuando usted divide las dos, le tiene que dar o mayor de 0,60 o si ustedes miran por ahí en internet ahorita los criterios de le va a aparecer una tablita trasudado, exudado. Y le va a decir, si es un trasudado, es menor de 0,6. ¿Sí me hago entender? Entonces, la importancia de esta tabla y de lo que ustedes están haciendo con ese caso clínico, primero es claramente diferenciar si es un exudado o un trasudado, pero para eso ustedes necesitan, primero pensarlo, y segundo saber qué otros laboratorios le van a hacer al paciente porque ustedes están mandando a analizar un líquido, pero el laboratorio no le va a decir es un exudado o es un trasudado. O sea, ahí no le va a decir exudado, trasudado. Ahí le va a reportar es el laboratorio. ¿Sí? Probablemente ni le va a decir si al centrifugarse se aclaró o no se aclaró, porque eso lo ve la doctora de laboratorio. Pero cuando ustedes le piden la deshidrogenasa, que es uno de los parámetros más importantes,
cuando le están mirando el colesterol y cuando están mirando la albúmina, ustedes dicen es un exudado o es un trasudado, pero para eso necesitan cotejarlo, necesitan hacer estas divisiones con lo que está en suero del paciente. ¿Me hago entender? Entonces, a la paciente en simultánea con la toracocentesis, con la paracentesis, con el procedimiento que ustedes le van a hacer, le tienen que pedir la deshidrogenasa, le tienen que pedir la deshidrogenasa en suero, porque la pleural ya se la va a dar el laboratorio, la relación de proteínas en pleura y suero, entonces tienen que pedirle proteínas totales en sangre, y creo que esos son los dos como más importantes, el PT en fluido y el PT en suero. A veces piden la glucosa, también la pueden ustedes revisar, y hay otros parámetros como por ejemplo la densidad, pero pues pueden ser mucho más complejos. Pero digamos que con la deshidrogenasa, la glucosa y la LD y las proteínas, ustedes ya pueden hacer un diferencial entre si es un exudado o un trasudado. ¿Me he hecho entender? Sí, señora. Entonces, mientras desayunan, sus compañeros expositores les van a presentar los exámenes de sangre y el grupo expositor tiene que hacer esta división para que les dé o un exudado o un trasudado de acuerdo a lo que le están presentando a sus compañeros. Entonces piensen si les van a confirmar el diagnóstico al cual están llevando al paciente o lo van a desviar hacia una enfermedad cancerígena con el caso clínico que tienen planteados. ¿Listo? 20 minutos, ¿está bien, grupo expositor? Dale, profe, no hay problema. Sí, Listo. señora. La idea es que lo aprendan bien. Esto lo van a ver en medicina interna, pero seguramente cuando Profe, lleguen allá, díganme. esto, según lo que yo también estaba buscando, hay criterios que nos ayudan a definir si es un exudado a partir de solo del líquido pleural, pero igual también sería Sí, pero en bueno. la práctica clínica ustedes, o sea, está muy bien que lo sepan, pero ustedes en la práctica clínica, pues de eso se trata, de que sean un poco más prácticos, ¿sí? Entonces usted necesita eso, usted llama al cirujano y le dice, doctor Conde, doctor Cole, necesito que le pase un tubo a toras al paciente o le haga una toracentesis o al radiólogo porque tengo esta sospecha. Yo ya le pedí, usted ya le dijo a su jefe de enfermería que le hiciera la PT, la LDH, un colesterol, unas proteínas en sangre o de los reportes de la mañana. Usted ya los tiene. Sí, si está en una unidad de cuidados intensivos o en un servicio de hospitalización. Entonces, ya usted tiene eso y cuando el laboratorio le reporta, usted solamente divide la relación y ya. ¿Sí? Entonces, es lo que ustedes van a ver en la práctica. Lo que ustedes están comentando, claro, eso también hay otras personas, pero pues yo les estoy enseñando o les comento lo que yo veo que se hace en la práctica clínica, porque es mucho más rápido y fácil. Pero igual ustedes quedarán en la condición según su criterio de tomar la vía que les sea más fácil. La idea en medicina siempre es saber y hacer lo que, pues lo que a uno le parece más cómodo, más fácil. ¿Me hago entender? Pero en un proceso académico, pues ustedes tienen que conocer las diferentes formas en que se hace. Ya ustedes definirán con qué se quieren. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces tienen 20 minutos para terminar de organizar el caso clínico mientras sus compañeros toman un café. Listo, ya nos vemos entonces. Me preguntan cualquier cosa.